¿Cómo les va? ¿Qué tal? Esta es una edición muy acotada, cortita, alusiva al Día de la Madre, que quiero compartir con ustedes, sobre todo ustedes, mujeres, que hoy están celebrando su día de acuerdo al calendario comercial, donde todo el mundo se supone expresa, pareciera que solo hoy, algún sentimiento amoroso hacia ustedes. Y lo he titulado Madres por voluntad propia u obligadas. En mi opinión, hay varias categorías de madres, las que eligieron serlo, las que fueron obligadas a serlo, las que no saben aún qué sucedió esa noche con quienes suponían era el amor de su vida, las que lo son y se arrepienten mil veces, las que lloran sin que las vean porque el mandato cultural les dijo que no hay nada más maravilloso en el mundo que ser madres, aún habiendo parido símiles de Hitler o Drácula, entendiendo a Hitler como asesino y a Drácula como el rey de los chupasangre. A su vez, esas categorías no están ausentes de ramificaciones. La que eligió serlo puede ser feliz, pero también todo lo contrario. La que fue obligada puede ser feliz con sus hijos o viceversa. La que no sabe cómo se hizo madre, si solo fue una sola vez con aquel pibe que a lo mejor ni siquiera estaba en sus planes profundizar esa relación. Puede estar radiante con su hijo o maldecir cada día de su existencia por padecer ese error. Podemos abrir nuevos interrogantes sobre las consecuencias de ser madre. En este sentido, vayamos por parte porque no está excluido el otro paradigma que se refiere a que si una mujer no es madre, está incompleta. Ahora bien, circunscribamos nuestra elección a la mujer que voluntariamente decidió ser madre. Podemos decir desde un lugar que nadie le puso una pistola en la cabeza y que fue libre de elegir con quién y cuándo tener hijos. Tal vez es feliz, como aparenta serlo, por ejemplo, Maru Botana, que entre tortas y bizcochuelos trajo hijos al mundo porque parece que le gustan demasiado o no quiere sufrir el síndrome del vientre vacío. Digo aparenta porque cada hogar es un mundo, y de puertas adentro vaya uno a saber lo que realmente pasa. Aquel viejo refrán, ¿no? No todo lo que brilla es oro. ¿Existe la madre que no tiene nada que festejar hoy? Yo creo que sí, pero difícilmente lo diga. Ella fue adoctrinada y moldeada en la matriz cultural que sea Hitler o Drácula, hay que amar a sus hijos igualmente. ¿Qué pasó con nuestras abuelas, por citar un caso? Fueron libres de elegir tanto a sus parejas como la cantidad de hijos a tener. Las madres, abuelas o bisabuelas que fueron subidas a los barcos, ¿tuvieron poder de decisión? Recuerdo mis propias abuelas. La materna, proveniente de Ucrania, 11 hijos. Y por parte de mi padre, mi abuela andaluza, mi abuelo italiano, tuvieron 6. Recorro con mi mente las calles de este Neuquén hoy nublado, lluvioso, algo fresco, amagando salir el sol, y no puedo olvidar las caras de cientos de mujeres caminando con sus hijos a cuesta, y les es imposible disimular en su rostro la tristeza por ser pobres, pero además, en la mayoría de las veces, solas,
con sus bebés o niños pequeños, esperando un colectivo o recorriendo los lugares de venta que fueron creados precisamente para la gente pobre. Las veo también con sus parejas, él llevando en brazos a uno, ella tironeando de la mano a otro que no debe pasar los 3 o 4 años, y así cientos de parejas obligadas a hacerlo por la llegada no planeada de esos hijos. De igual manera, niñas soportando el peso de sus panzas inmensas, con sus madres eligiendo en la calle alguna que otra ropita para la beba que viene en camino, pero tristes, siempre tristes, y uno presupone, porque casi es regla general, cuál será su vida de aquí en más. A esa beba se le sumará otra y otro, porque si así viene el mandato cultural patriarcal, su madre y su abuela tuvieron muchos hijos, y difícilmente ella corte ese mandato, porque romper las matrices fundantes del deber ser por sobre el deseo no es sencillo, máxime si hay generaciones de madres pobres, mal alimentadas, gestando hijas e hijos que desde el vientre gestante no tuvieron lo que mínimamente se requiere: amor, contención, estimulación y fundamentalmente la nutrición, que es clave tanto para la madre como para el bebé en camino. Alimentación deficiente o escasa produce para el sistema capitalista mano de obra barata, el llamado ejército de reserva, gente con menos cableado cerebral. Es que el patriarcado no tiene un edificio en el centro de la ciudad para que las mujeres vayan a quejarse. No hace falta. La cultura represora instaló allá desde los tiempos de Adán y Eva que protestar suele ser fatal, y si no, pensemos en Eva, cuando quiso rebelarse contra el orden dominante de Dios. Pasó a la historia como la culpable de todos los males habidos y por haber, más allá que fue creada desde una costilla. Si por lo menos hubiese sido un riñón o un ojo, a lo mejor tenía más importancia. El mandato cultural por sobre el deseo tiene vigencia hoy más que nunca. Incluso el deseo fue instalado por la sociedad machista y la religión. Desde tiempos históricos a la mujer le hicieron creer que por ser reproductora tenía que parir sin preguntar. Entre la Iglesia y el patriarcado, el mandato familiar y cultural, se conformó una idea tan represora que sólo en los últimos años comienza a cuestionarse tibiamente, sobre todo cuando ya quedó fuera de toda discusión que no existe el instinto, privativo solo al mundo animal, y en realidad es la cultura que genera el deseo de ser madre. Recordemos lo que el licenciado Gabriel Rolón señalaba al respecto. Es que no existe en el ser humano un instinto. No existe un instinto. Y cuando se habla del instinto materno, se comete una falacia. Ninguna mujer tiene el instinto materno. Sí hay mujeres que desde chicas, desde que jugaban con la muñeca, la mamá, empezaron a preparar su deseo de maternidad. Entonces tienen 15 años y yo sé que voy a querer tener hijos, tienen 20 y lo sostienen, a los 24 lo tienen y a los 34 tienen 4 hijos. Suponete, si yo tengo este instinto de... No es instinto, no viene dado por la naturaleza. Se aprende, se hace propia y después no es un instinto el tener un hijo, es el deseo de tener un hijo. No creo necesario explicar en demasía la diferencia entre instinto y cultura. Todos sabemos, cuando vemos a las hembras en el reino animal, que saben lo que tienen que hacer,
sin que nadie se los haya explicado, cosa que en la especie humana esto es imposible. ¿Y qué pasó con las madres atrapadas sin salida, las que su propia familia obligó a parir? ¿Cuántas mujeres cortaron su adolescencia incluso porque al quedar embarazadas sufrieron la presión familiar para seguir adelante con los tipos que a lo mejor nunca hubiesen conformado un hogar? Siempre sostuve que no hay nada más vulnerable que mujer joven, con hijos, sin estudios o profesión. Son las víctimas del patriarcado, a merced de cualquier fulano que hoy más vale perderlo que encontrarlo. Porque la cosa no terminó ahí. No solo fueron obligadas a parir, sino que por ser tan jóvenes, su vulnerabilidad fue mayor. Sin dinero para suspender ese embarazo, sin apoyo familiar para hacerlo, sino todo lo contrario. Transcurrieron sus vidas tristes, porque el fulano no era un sapo que se transformó en príncipe, todo lo contrario. Ellas sí pueden afirmar aquello de tragarse un sapo. Es que hay cosas que no se quieren hablar, y mucho menos cuando ya es tarde para volver atrás, porque hasta en eso la cultura represora machista que la madre reproduce en forma inconsciente, la obliga a no expresar a viva voz que no fue feliz, que no tuvo margen de maniobra para decir no, y sacrificó casi la mitad de su vida, en lo mejor de los casos, en relaciones tenebrosas, que la postergó como mujer sujeto de derecho, como en los países avanzados, donde la mujer puede elegir con quién tener sus hijos si es que lo quiere hacer. Ninguna mujer, al menos públicamente, va a renegar de los hijos que tuvo con ese o esos fulanos, porque también está la situación donde embarcada ya en la maternidad viene otro y otro que también le inserta sus espermatozoides y se va dejándola a merced del próximo que la acepte como tal, o transcurrirá el resto de su vida viviendo para sus hijos y repitiendo como loro que no hay nada más maravilloso en el mundo que ser mamá. Por eso decía al inicio de mi comentario que hoy día, el Día Comercial de la Madre, se dan varias situaciones. Algunas serán felices con sus hijos y otras, como decía Freud, ante la imposibilidad de saber qué piensan las mujeres en lo más profundo de su mente, resignadamente verán a los hijos que si hubiese tenido posibilidad de elegir, jamás los habrían tenido, o al menos con esos fulanos. ¿Y qué pasa precisamente cuando los hijos son reflejos fiel de esos tipos a los cuales fue obligada a parir, aun creyendo que era un deber concebir hijos para ellos, ofrecerles al macho dominante la ofrenda de su maternidad, pese a resignar su condición de mujer libre de elegir? ¿Qué pasó? Habrá mujeres hoy que estarán rodeadas del amor de sus hijos, genuinamente, auténticamente, pero también, y ellas lo saben, pero jamás lo van a decir, participarán de la hipócrita salutación, en el mejor de los casos, o compartiendo un momento con hijos que al ser imagen y semejanza de esos fulanos que señalé, ni siquiera pueden disimular la ausencia empática de sentimientos amorosos hacia su propia madre, porque hay hijos hermosos, como también hijos de mierda. Y allá van las madres, arrancando las hojas del calendario, deseando que algún día la reconozcan como la que aún infeliz les dio amor, estudios, techo y comida, aún a costa de su claudicación como mujer completa.
La cultura represora patriarcal dominante les hizo y hace creer que no son completas si no tienen hijos, que deben amarlos aunque sean abominables, que deben aceptarlos cuasi dogma religioso no sujeto a discusión, que al fin y al cabo fueron y son meras reproductoras para sostener la especie y, sobre todo, darles hijos, y si son machos mejor, para beneplácito de esos fulanos, que igualmente buscarán otras hembras para asegurarse la continuidad del apellido, llegando incluso al femicidio, porque lo importante no es la madre, sino el producto gestado. Otros, igual que animales en la jungla, ni siquiera les importa la cría, solo van de hembra en hembra, sin importar las que dejan atrás. Miles de mujeres tratarán de no ver en las caras de sus hijos el rostro del fulano que nunca habría elegido si no hubiese presión familiar, dogma cultural o religioso que se lo impuso. En Jujuy, el 23 de febrero de 2003, Romina Tejerina no soportó engendrar el producto de una violación y fue condenada a 14 años de prisión. Hoy, el mandato cultural religioso se opone a la libre elección, sobre todo en las mujeres jóvenes, pobres y excluidas, a soportar incluso el producto de esa aberración. Digo yo y me pregunto, mujer que no puede completarse, ¿no es acaso víctima de una violación social? Es tan fuerte la presión religiosa que me toca de cerca, hablo con conocimiento, con una sobrina. Le avisaron que podía ser un embarazo de riesgo por la edad, pero su religión ortodoxa le impidió hacer estudios previos para corroborar que estaba gestando un feto con síndrome de Down. Ella no pudo decidir tener esa criatura o no, porque el mandato religioso se lo impidió. Es más, la mujer está tan condicionada por la culpa, la sociedad y la religión, que debe aceptar con resignación y valor todo lo que le pase vinculado a su maternidad. Sigue siendo la concepción una cuestión clasista. Las pobres parir sin chistar, las de clase media y alta solamente cuando así lo decidan, ya que disponen siempre de dinero para pagar un aborto como la última situación extrema, o la impronta familiar, que no queda bien ser madre soltera. Son pocas las mujeres que tienen un sentimiento amoroso y protector por parte de su familia. Estas al menos tuvieron la posibilidad de elegir. Un día hoy para reflexionar, sobre todo con las familias que no les dieron oportunidad a sus hijas de elegir cuándo y con quién ser madres. Si algo queda de dignidad, es propicia la ocasión para pedir disculpas, porque muchas, al no ser felices, amargadas con la vida, tampoco permitieron que sus hijas lo fuesen, y así fue pasando de generación en generación la terrible frase represora que hoy a diario solemos escuchar: es lo que hay. Un mandato que no se discute, un dogma bien patriarcal y machista que no cuestiona al modelo dominante. Recuerdo la frase póstuma de Balbín ante el féretro de Perón. Dijo: todo incurable se cura 5 minutos antes de la muerte, extraída del poema Avanti de Almafuerte. Toda mujer tiene el derecho y la oportunidad de patear el tablero. Tan solo es cuestión de tiempo propiciar los medios para que lo sepa, para que ella lo comprenda, y que de hacerlo no arrastre ese sentimiento culposo que la atraviesa desde que nació. Mi abrazo fraterno
a las madres que son felices con sus hijos y mi solidaridad con aquellas que los padecen. Pido disculpas si he herido alguna susceptibilidad, pero recuerden que nunca es triste la verdad, solo que no tiene remedio. Que estén bien.